El mundo ya cambió, ha venido cambiando muy rápidamente en los últimos años, pero estamos viendo cambios que están tomando lugar muy fuerte y cambios inesperados que de alguna forma pueden generar incertidumbre en la humanidad, porque aún hoy hay muchas preguntas que no tienen respuestas. Entonces yo quisiera que ustedes me den la oportunidad de abordar esto, primeramente diciendo algunas cosas que son o pueden ser vistas como muy naturales, pero que nosotros debemos de tomarla en cuenta. Porque lo que hoy necesitamos es tener una perspectiva espiritual sin que esa perspectiva espiritual traiga confusión, para que no hagamos las cosas naturales que tenemos que hacer. Entonces necesitamos tener una fe muy madura, muy responsable, pero una fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces hay algo invisible que nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de tener la certeza que es así, para que podamos ver una manifestación. Pero a la misma vez, entonces, tener la prudencia para no cometer errores, pero tener una fe que nos ayude a enfrentar una crisis sin que nos introduzcamos en otra crisis. Entonces, lo primero es que todos saben que hay un virus que está afectando el mundo. Es un virus que el índice de mortalidad es aproximadamente, si digo algo que no está exacto, por favor tengan misericordia. Yo solo voy a tratar de expresar lo que expertos han dicho. No es mi opinión, es la opinión de los expertos, y si fallo en algún numerito es porque o cambió o lo capturé mal. Lo que estoy diciendo no es oficial mío, sino estoy tratando de comunicarles lo que yo he visto y leído. Entonces es un virus que tiene un índice de mortalidad de 3%, afecta a las personas mayores de la tercera edad, pero que tiene un periodo de incubación sin síntomas, que es donde se da probablemente el mayor número de contagios, porque cuando alguien ya tiene síntomas y toma las medidas, que de eso también quiero hablarle, entonces al aislarse evita el contaminar a otro. Y en eso es lo primero que quiero enfocarme, que nosotros somos personas que creemos en Dios, somos gente de fe, pero también somos gente con entendimiento, y que nosotros debemos de tomar las medidas que están siendo recomendadas por los expertos en materia. Entonces nos hablan de que necesitamos lavar las manos constantemente, que necesitamos guardar distancia aproximadamente 1 metro, lo menos, de otras personas, y que lo que hoy conocemos como la forma en que nos relacionamos está cambiando. Y una de las cosas también muy delicadas es que vamos a estar atentos a las recomendaciones. Pero Daniel dijo: si el Señor los libra de los leones, lo vamos a adorar, y si no los libra, también lo vamos a adorar. Amén. Entonces es una fe madura. Juan 16:33 nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos en Él, porque Él ha vencido. Y algo que tenemos que tener presente es que confiar en Él no significa no tomar precauciones. Nosotros conocemos la historia de la palabra y vemos a un Noé que el Señor le habla de un diluvio, y él ¿qué hace? Prepara un arca. Después a José le muestra la escasez que va a haber, y él ¿qué hace? Comienza a provisionar durante 7 años para prepararse a lo que viene. Entonces estos son tiempos donde nosotros tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza en el Señor, pero debemos de tomar esas medidas que nos está compartiendo. Necesitamos tener todo el consejo de la palabra para que podamos tener el entendimiento maduro de cómo manejar una situación como esta.
Y ahí, pastor, yo creo, viene a mi memoria lo que decía Pablo en Filipenses, en el capítulo 1. Pablo dice, todo lo que me ha acontecido ha redundado para el bien del Evangelio. Entonces creo que algo que debe estar muy presente en nuestros corazones es no solamente visionar una crisis, tener una expectativa de una crisis, sino poder ver en todo lo que está aconteciendo, poder ver oportunidades, poder ver una manera donde nosotros también podamos traer un mensaje de esperanza. Porque en medio de muchas malas noticias, las respuestas tienen que ser las buenas noticias del Evangelio. Entonces nosotros tenemos personas a nuestro lado, familiares, personas con las que compartimos, y yo creo que también esto debe tener una perspectiva donde nosotros podamos traer un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje que traiga ánimo, no que niegue una realidad. Yo creo que sí tenemos que ser prudentes, sí que tenemos que tomar las medidas que se nos están indicando de precaución, pero siempre trayendo la confianza a Dios y siempre siendo una luz para aquellos que tal vez hoy dicen, no sé qué hacer. Amén. Quiero cerrar esta parte primero diciéndole, tomen las medidas de precaución. Tomen las medidas de precaución. Escuche lo que están diciendo los expertos y póngalo en práctica. Amén. Y segundo, en esto lo que también estoy diciendo es que usted es importante para nosotros y nosotros no queremos hacer nada que les vaya a perjudicar. Amén. Y si eso implica que llegase a salir un brote y el estar aquí se convierte en un ambiente donde usted pudiera ser, nosotros lo cancelamos. Y créame que tengo un entendimiento en nuestro corazón y le doy gracias a Dios porque hay cosas que hemos venido declarando que se han venido penetrando en el corazón firmemente, como son que todo lo que hacemos aquí es para amar al Señor y para servir a la gente. Amén. Entonces, si no pensamos en la gente y si no pensamos en el Señor, entonces cualquier otra decisión no sirve de nada. Y esta es la segunda parte de lo que quisiera compartir. Quisiera que leyéramos Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Diga conmigo, ¿qué señal? ¿Qué señal Antes del fin. antes del fin? Señal, dice, Jesús respondió, número 1, dice, miren que nadie os engañe. O sea, una de las cosas que se va a incrementar mucho es la mentira. Y es impresionante y da tristeza que aún en eventos como este hayan personas que no tengan temor de Dios ni un sentimiento por lo otro, inventando mentiras que generan pánico, que generan caos, que pueden traer daño a lo que ya está ocurriendo. Pero dice, el engaño se incrementa, dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Entonces vamos a ver también un incremento en falsos Cristos, falsos profetas, pero dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto, es necesario no quiere decir que Dios está complacido con que esto pase. Pero dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, habrá y en diferentes lugares. Y todo esto será. Entonces yo digo, Padre, es el principio de dolores, pero yo creo algo, yo creo que antes de la gran tribulación Cristo viene por su iglesia y nosotros nos vamos con Él. ¿Cuántos creen eso? Me dicen amén. Ahora, déjeme decirle otra cosa que yo sentí, porque en estos días venía manejando y entonces yo dije, ay, Cristo viene, y me entró un gozo, pero de repente comencé a pensar, qué peligroso es ser egoísta. Porque si usted está seguro de su salvación y usted está seguro que si hoy Cristo viniera, usted se va con Él y usted mira
todo lo que le va a venir al mundo y usted dice que venga Cristo, yo me voy, está diciendo yo salvo mi cubo, que cada quien mire qué haga. Pero ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que Él no quiere que nadie se. Entonces tenemos que entender por qué aún estamos aquí y por qué el Señor nos hizo nacer en una temporada como esta. Porque nosotros no nacimos en esta temporada por casualidad. Y yo estaba ministrando esto a mis hijas también ayer y yo les decía: hijas, fortalezcanse en el Señor, porque el Señor no se equivoca. Y Él te formó en el vientre de tu madre, Él te hizo y te dio para una temporada como esta y preparó buenas obras para que anduvieras en ellas. Eso quiere decir que vos estás habilitada por el Espíritu Santo y por la unción del Espíritu Santo para poder enfrentar una situación como esta. Y lo que vamos a pedirle a Dios es que manifieste todo lo que Él nos ha dado para una temporada como esta. Amén. Entonces dice, esto es principio de dolores. Ahora solo quiero, y quiero que ellos hablen, pero quiero decirles esto: que entendamos que todo esto que está pasando en el mundo tiene el origen en el hombre habiéndose separado de Dios. O sea, no, por favor, yo no sé por qué a veces nosotros expresamos las cosas mal, de tal manera que decimos, ese es la ira de Dios, es el juicio de Dios. Y puede ser un juicio de Dios, pero a veces lo expresamos de tal manera como que pareciera que hay un Dios en el cielo que disfruta el sufrimiento de la humanidad, cuando en realidad el diseño de Dios para la humanidad fue que ellos pudieran vivir experimentando su amor todo el tiempo. Él creó un Edén para el hombre, Él tenía un plan para el hombre y el hombre se apartó del plan, y por causa de eso entonces la tierra fue entregada a corrupción. Y Romanos capítulo 8, por favor, rápido voy a leerlo, el verso 18 dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. O sea, Pablo está diciendo, hay tribulaciones, aflicciones del tiempo presente, pero nosotros tenemos que aprender a ver que las aflicciones del presente no son comparables con la gloria venidera. Amén. Que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación, o sea, toda la creación es el aguardar la manifestación de los Hijos de Dios. ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Dígame amén. O sea, la tierra está gimiendo diciendo, hijos, manifiéstense. Siguiente versículo: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad. O sea, todo lo que vemos en el cambio climático, en todas las cosas que vemos en los mares siendo llenas de basura, todo eso no fue la creación la que se sujetó a eso, sino que no fue por voluntad propia, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Y esto hay que entenderlo. La esclavitud de la corrupción es que todo perece. Entró la muerte. La corrupción es algo que tenía vida y entró en un proceso de descomposición que termina en la muerte. Pero eso no lo provocó Dios. Y dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Un verso más y ya digo, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino diga, nosotros también. Nosotros también. Y ahí, ¿cómo entendemos eso? Que hay algo que también en nosotros se ve afectado. Ya recibimos a Cristo, ya tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna, pero todavía estamos en este cuerpo. Un cuerpo que se está corrompiendo hasta que el Señor nos dé un cuerpo glorificado que ya no va a conocer corrupción. Entonces, con esto, ¿qué quiero dejar sentado? Quiero dejar sentado que nosotros como creyentes también, por causa de que estamos en un cuerpo de corrupción, vamos a ser afectados. La Biblia dice que hay dos casas, una casa que se edificó sobre la roca y una casa que se edificó sobre la arena. Las dos casas sufrieron la tempestad, las dos casas sufrieron los vientos, pero una permaneció porque estaba sobre la
pero la otra vio gran ruina porque estaba construida en arena. Entonces desde ahí nosotros comenzamos a construir nuestra teología de cómo vamos a ver los acontecimientos desde una perspectiva espiritual. Entonces ahí cada uno de nosotros tiene que desarrollar su fe, porque al que cree, al que cree, al que cree, Jesús le dijo, conforme a tu fe te sea hecho. Pero hay algunos fundamentos que tenemos que tener claro. Y lo primero que quiero que tengamos claro es que estamos en un mundo caído y que lo que ocurre en este mundo caído se va a convertir en ocasiones en tempestades para nosotros, en vientos para nosotros, pero ahí nosotros nos paramos sobre la roca. Pero tenemos una esperanza. La esperanza que tenemos es que pase lo que pase, si Dios permite algo, nosotros nos movemos en fe. Amén. Amén. Nosotros decimos, Nicaragua puede ser libre del coronavirus. Amén. Amén. Pero si llegara a manifestarse un caso o llegara a manifestarse algunos casos, entonces nosotros también tenemos fe para creer por cada una de las promesas que Dios nos ha dado. En este capítulo 24 el Señor nos habla de cosas hace miles de años que iban a ocurrir, y uno dice, wow, eso da miedo. Pero veámoslo de otro lado. Si se cumplió aquello que parece una mala noticia, ¿no deberíamos de creer también por las buenas noticias que el Evangelio nos da? ¿No deberíamos de creer por las promesas que tenemos acceso para una situación como esta? ¿No deberíamos de creer por cada una de las cosas que Dios nos dijo que nosotros podemos alcanzar y tener a través de Él en temporadas como esta? Entonces al final nosotros vamos a decidir cómo vamos a ver. Y lo que yo quisiera es que tuviéramos una visión 2020. Cuando yo hablé de una visión 2020 para el año 2020, yo no pensé que tendríamos que estar lidiando con algo como esto. Pero ¿no tiene sentido también tener una visión 2020 en una temporada como esta? ¿Ah? Entonces dice, ¿cómo nos vamos a mover? En temor, porque eso es lo que se está moviendo en el mundo hoy. Temor, pánico, o nos vamos a ver, o nos vamos a mover en el amor de Dios. Porque solo hay dos espíritus moviéndose hoy en el mundo: el espíritu de temor y Dios, que es amor. Y Él quiere manifestarse a nosotros. Amén. Amén. Hoy en momentos como este necesitamos espíritu de sabiduría sobre nosotros. Amén. Que Dios llene a cada uno de ustedes de ese espíritu de sabiduría, que se mueva sobre nuestra iglesia, sobre nuestras casas, sobre todas las ciudades, espíritu de sabiduría, para tomar las decisiones correctas. Y mi esposo decía al inicio que necesitamos tomar decisiones sabias, no solamente las que vienen del reino, sino aquellas que nos van a cuidar, medidas de higiene. Entonces, por un lado, nosotros necesitamos esa sabiduría, pero necesitamos ser gente balanceada. Diga conmigo, yo necesito ser una persona balanceada. Una persona balanceada porque estamos los dos lados. Están los que creen que el Señor va a cuidar de mí, a mí nada me va a acontecer y nada me va a dar. Y hacemos a un lado esas medidas. Y Dios puede protegernos porque somos sus hijos. ¿Cuánto nosotros, si somos padres, sabemos malos, dice la Biblia, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos? Así que si yo como padre le digo a mi hijo que tenga cuidado, que se puede caer y él sigue corriendo, aún así yo voy a levantarlo. Pero nosotros tenemos que ser gente balanceada. No podemos pensar y que no debemos tomar las medidas. Necesitamos tomarlas con sabiduría. Diga conmigo, necesito sabiduría. Por otro lado, las personas que están en temor y en pánico y que creen como Job que todo le va a acontecer. No, necesitamos ser gente balanceada. Y Mateo 7:24, si lo ponemos en pantalla, nos habla de la prudencia. Diga conmigo, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un prudente que edificó su casa sobre. Y sensatez, prudencia, ¿qué es? Prudencia es un buen juicio. Y es lo que les hablaba de tener un balance.
Nosotros necesitamos tener buen juicio acerca de, porque eso va a evitar que nuestra casa, como decía el ejemplo mi esposo, vengan los vientos y las tempestades y sean derrumbadas o destruidas. Nosotros necesitamos escudarnos en la palabra con sabiduría. Amén. Yo estaba escuchando fundamento, decía el pastor Arsenio. Ahora pastora Isabel habla de sabiduría. Y mientras estábamos en la mañana desarrollando la temática, estaba recordando las series que se han venido predicando. Y qué impresionante que todas las series han puesto un fundamento. La palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 3, verso 3 dice que todo lo que está debajo de los cielos tiene su tiempo. Y estamos en el tiempo donde todo el depósito de enseñanza, todo el depósito de entrenamiento que el Espíritu Santo a través de la predicación ha puesto en nosotros, es tiempo de ponerlo en uso. Porque el hombre espiritual tiene que discernir las cosas, primeramente saber cuándo es una afectación natural y cuándo es una afectación espiritual. Y es necesario que por la madurez que viene, por el ejercicio de la palabra, por la enseñanza, en su momento se ponga por obra. Creo que estamos en un tiempo donde debemos de escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Hay mucha noticia que tiene por objetivo meternos en temor. Pero como personas instruidas en la palabra, que con todo este año y los años anteriores el Señor ha tirado fundamento, es tiempo ahora de ir a ese fundamento y entender las cosas desde ahí. Dios está con nosotros. Dios no nos va a desamparar. Tenemos la cobertura del Altísimo. Pero tenemos que discernir en este tiempo. Tomar las medidas correspondientes, pero también entender cómo estoy en mi fe. Mi fe está en Jesús. Y si mi fe está en Jesús, es inconmovible. Pero estaba escrito, según Mateo 24, que tiempos como estos iban a venir. Y que definitivamente hoy tenemos que echar mano de esa fe sustanciosa que Dios ha trabajado, progresado y depositado en nosotros para este tiempo. Hay una palabra que está en Colosenses capítulo 3, verso 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y piensen esto que nos da por muerto. O sea, habla de pasado, porque en los ámbitos espirituales Cristo es la primicia de los que murieron. Pero nosotros hoy estamos en Cristo. Entonces, estar en Cristo, por eso es que dice que estamos sentados en lugares, o sea, en este momento nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Amén. Eso dice la Escritura, porque estamos en Cristo. Si Él está allá, nosotros tenemos acceso a lo que Él tiene acceso. Entonces, cuando Él estuvo en la cruz, también ahí estaba Él muriendo por nosotros en la cruz. Por eso es que cuando hablamos del bautismo, es que morimos con Cristo y juntamente con Cristo también resucitamos. Pero lo que dice a continuación me gusta mucho, porque dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Ahora piense en lo que significa estar escondido, porque escondido es estar oculto. O sea, cuánto yo quisiera, en este momento mucha gente dice, me estaba diciendo alguien, aquí solo me dan ganas de irme a meter a una isla, me dijo. Hay una isla donde no haya nadie. Pero la Biblia nos dice que nosotros estamos escondidos. En sentido figurado, está hablando de preservado. Nuestra vida está preservada en Cristo. Y esto hay que profundizarlo, hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que meditar, hay que orar, hay que buscar a Dios al punto en que nosotros
podamos entender que estamos escondidos en Cristo. Y ahorita se me viene una imagen, se me viene la imagen como cuando el hijo de uno, alguien le quiere hacer algo, quiere jugar con él y quiere molestarlo, y lo que hace el niño es que se viene detrás del papá y le hace así. Y entonces cuando el otro da la vuelta, el papá se da la vuelta y el hijo va detrás. ¿Qué está haciendo? Escondiéndose en Cristo. O sea, nosotros tenemos que desarrollar la habilidad para escondernos en Cristo. Ahora, cuando yo pensaba en escondernos en Cristo, se me venía el pasaje que habla Éxodo capítulo 12, donde dice Éxodo capítulo 12 que Dios le da una orden a Moisés. Y es la orden donde le dice que coman la Pascua. Y la palabra Pascua en el hebreo original significa pasar por encima. Y cuando nosotros leemos el contexto de lo que ocurrió en Egipto en la Pascua, es que mientras el pueblo de Israel estaba en su casa, metido en su casa, dice que el Señor le habló a los jefes paternos, a los guías de la casa, y le dijo a los padres: ustedes son los que se van a encargar de hacer la Pascua. Pero la Pascua, ¿qué representaba? La preservación. La Pascua representaba la protección. La Pascua representaba que el ángel de la muerte pasaría por encima de los hogares, porque parte de lo que le había ordenado es que ellos marcaran en los dinteles con sangre. Era la sangre del cordero que habían sacrificado como expiación. Entonces cuando el ángel de la muerte pasaba y miraba que estaba la sangre del cordero, entonces él pasaba encima y no tocaba la morada de ellos. Y cuando nosotros vemos las escrituras, nosotros vemos que Dios siempre ha querido darle una salida a su pueblo. Por eso es que, y ha querido darle una salida a toda la humanidad. Por eso es que cuando Noé construye el arca, lo que le manda Dios es que le hable a la gente. El arca se construyó para todos. El deseo de Dios es que nadie se quedara afuera. Por eso es que necesitamos conocer el corazón de Dios nosotros y podérselo expresar a la gente. Porque en una temporada como esta no es tiempo para decirle: te va a pasar esto, te va a pasar esto. No, es decirle: hey, hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza para ti en Cristo Jesús. O sea, no importa lo que estés haciendo, lo que estés viviendo, lo que hiciste ayer. Hoy es el día para arrepentirnos. Hoy es el día para volver nuestra mirada al Señor. Y que nosotros nos volvamos esos Noé del hoy que pueden anunciar a aquellos y decirle: hey, esto que está pasando no lo va a solucionar el hombre. Cuando yo me pongo a analizar todo lo que está pasando y uno profundiza, hay una histeria, porque nadie te da la respuesta que querés escuchar. Nadie. Ahora, en un futuro va a aparecer el anticristo y va a traer soluciones al mundo. Y qué interesante, ¿verdad? Que cuando las soluciones no vienen, la gente cuestiona el amor de Dios. Pero cuando viene el falso y trae soluciones, entonces la gente se va a volver a Dios. Y esa es parte del engaño que va a ocurrir en el futuro. Que muchos, que tenemos que tener cuidado de tener entendimiento de estas cosas. Pero regresamos al hecho de que tenemos que estar escondidos en Dios. Escondernos en el Señor. Este es un tiempo, hermano, es un tiempo para que usted viva su mayor genuinidad en la fe. Este es un tiempo para que usted reflexione, no por temor, sino por sabiduría espiritual, por inteligencia espiritual. Que usted se asegure que usted se esconde en el Señor. No, a mí me gusta esa idea, pastor. A mí me gusta estar escondido con el Señor. ¿Cómo lo hago? Yo creo que hay algunas cosas que nos dice aquí Colosenses
que tenemos que entenderla, porque dice en el capítulo 3, siempre, buscad las cosas de arriba. Diga conmigo, buscad las cosas de arriba. En otras palabras, tengan una intencionalidad. No, si usted mira a alguien buscando y usted le pregunta, ¿qué estás buscando? Te va a decir lo que está buscando. Entonces, para estar escondido en Dios, esta es una temporada en la que usted intencionalmente le pone esfuerzo, persistencia y lo hace de una manera decisiva, donde usted comienza a buscar las cosas que están en el cielo. Estábamos estudiando sobre la cruz y lo que significaba la cruz y esa negación a nosotros mismos que teníamos que también relacionarla con la amistad con el mundo. Entonces, hoy en día tenemos que definirnos. Es necesario que nos definamos en un estilo de vida en función de Cristo. Cuando decimos poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es precisamente dejar de ver hacia los lados, desenfocarnos de lo que el mundo ofrece y enfocarnos en Cristo. Y estaba pensando hoy, mientras hablábamos, en el peligro que representa hoy este virus para las personas que fuman mucho. ¿Desde cuándo se predica que hay que cuidar el templo del Espíritu Santo? Y hoy viene una situación como esta que es generada por la misma mala administración del hombre por la tierra y está en peligro este conjunto de personas que fuman, pero ¿desde cuándo el Señor viene avisando? Entonces yo creo que en la medida que nosotros nos alineamos hoy, en la medida que nos enfocamos en la persona de Cristo, que nos arrepentimos, que cambiamos nuestra dirección, creo que va a venir un tiempo de refrigerio para nuestras vidas. Amén. Así que es importantísimo definirse hoy. Sí, yo quisiera compartirles acerca de eso que mi esposo estaba hablando acerca de la sangre. La sangre es un pacto, es algo que Dios hizo, es una promesa. Así es que hay promesa para cada uno de nosotros. Hay un pacto de que Él nos va a guardar, de que Él nos va a proteger. Y yo quisiera declarar sobre ustedes el Salmo 91, a ver si del versículo 3, cuando dice que Él nos, lo leemos juntos. Él, diga conmigo, Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me va a cubrir mi casa, mi familia y de mis bienes también va a cubrir. ¿Cuántos creen que Dios, sus alas puede cubrir aún su bienestar, sus finanzas? Y debajo de sus alas, ¿dónde vamos a estar? Pero hay una condición. En el versículo 1 vemos que dice el que habita. Escudo, diga conmigo, escudo y adarga es su verdad. No temeremos al temor nocturno, a lo que se está aconteciendo, a lo que está hablándose. Aún en nuestras noches Él va a dar descanso. Aún en nuestro sueño Él nos va a levantar descansados en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque aunque usted pasó todo el día oyendo rumores de enfermedades y de guerra, como dice la palabra que va a acontecer en estos tiempos, sus pensamientos permanecen en Él, entonces usted tiene descanso en su dormir. Porque cuando a Jesús le aconteció la tempestad y los discípulos estaban ahí en ese momento, Jesús estaba dormido, dice. Pero ¿por qué a Él le aconteció la tempestad y no hubo temor aún en la noche? Porque sus pensamientos estaban depositados en el Señor. Porque Él guardará en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en Él persevera. Así que si mis pensamientos están perseverando en esta palabra y estoy enriqueciendo mi conocimiento y mi vida de Él, todo va a traer paz. Caerán a mi lado, ¿qué? 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente que con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Siguiente. Porque ha puesto Jehová, que es ¿quién es nuestra esperanza? ¿A quién debemos confiar?
¿Quién es la respuesta para Nicaragua? Se llama Jesucristo. La respuesta para el mundo, para Nicaragua, se llama Jesucristo. Porque en Él, en el que habitamos, ahí hay salvación. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así es que yo declaro esa palabra sobre su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, esa fue una de las cosas por la que quería hacerlo así, porque ella acaba de decir algo. Comenzamos mostrando lo que está pasando. Entonces, la idea es que cuando usted comienza a escuchar, aunque escucha diferentes formas, al final nosotros vemos igual, solo que estamos expresando algo. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que nosotros vemos igual. Y cuando estamos expresando de varios, te estamos dando toda la película para que tú la puedas ver de manera correcta. Y eso es lo que necesitamos hacer en este tiempo, tener una perspectiva madura, bíblica. Madura y bíblica de lo que está pasando, para que no caigamos en el error de tomar extremos y lados que nos van a llevar o a ser personas que estamos enjuiciando a todo mundo, o personas que creen que Dios es malo, cuando nosotros necesitamos entender toda la naturaleza de Dios. Dios es bueno, amén. Dios es amor, amén. Pero Dios es justo y Él hace justicia, y la justicia de Dios es Cristo. Y por eso es que para los griegos era una locura que un Dios se hiciera hombre y muriera en una cruz. Y la Biblia dice que toda la ira de Dios fue derramada sobre Cristo. Ahora, piense usted, cuando alguien hace todo lo malo, imagínese usted que alguien haya hecho todo lo que usted puede imaginarse de malo contra usted, y usted esté airado contra esa persona y diga: si me lo encuentro lo mato porque no lo soporto, me dañó, me ha destruido mi vida. Hay gente que está ahí en una amargura en ese nivel. No lo soporto, lo quiero ver destruido, no voy a descansar, mi misión de vida será verlo muerto. Imagínense a alguien así. Es una locura que diga: voy a sacrificar a mi hijo y me voy a reconciliar con esa persona. Ahora, Dios, Él no estaba amargado contra nosotros. El hombre estaba separado de Dios. Pero imagínense el Dios nuestro. Por eso es que a mí me da tanta tristeza que hablen mal de Dios. Solo alguien que ignora, desconoce y no ha experimentado a Dios puede hablar mal de Dios. Ahí Dios vino y puso a Jesús en una cruz, y todos los pecados de la humanidad vinieron sobre Él, y el justo murió por los injustos. Entonces, cuando la Biblia dice que estamos escondidos en Cristo, tiene un contexto muy grande, porque está hablando de nuestra vida pasada, lo que hicimos, los pecados que cometimos, cómo los venimos y ahí en la cruz fueron juzgados por Dios. No habla de la vida presente, que Cristo en los días de su carne rogó al Padre 3 veces que si era posible pasara de Él la copa, porque tenía que pasar por una cruz. Pero el Señor dijo al final: no sea mi voluntad sino la tuya. Te miente, te miente, te miente, te miente, te miente, te miente el que te dice que no vamos a tener que enfrentar en algún momento de la vida alguna cruz. La cruz de la salvación solo Cristo, pero el mismo Cristo que iba a cargar la cruz le dijo a sus discípulos: tome su cruz y sígame. Pablo oró 3 veces: si es posible, aparta de mí este aguijón en la carne. Esteban fue apedreado. Muchos cristianos fueron muertos en el Coliseo por leones. Hoy en día
Hay países en el mundo donde si tú confiesas que eres cristiano te cortan la lengua. Y eso no quiere decir que Dios no está con ellos. Una definición que encontré. Solo déjame terminar esta parte, porque quiero que reflexiones sobre lo que estoy diciendo. Porque esta parte del evangelio algunos no la queremos oír. Y una fe madura entiende esto, pero también entiende que Dios puede librarnos, que no hay nada imposible para Dios y que nos puede volver inmune, y que usted y yo debemos de ejercer nuestra fe al máximo, pero una fe madura. Una fe madura que cree que podemos caminar sobre las aguas. Una fe madura que el Señor dijo: sobre los enfermos impondrán manos y ellos sanarán. Pero vendrá alguien que te dirá: ¿por qué si oraron no se sanó? Y la respuesta es sencilla: de algo tenemos que morir. Y el día y la hora nadie lo sabe, pero todos venimos a esta tierra marcados con un día. El éxito del hombre es no morirse antes por malas decisiones. Ese es el éxito del hombre. Por eso es que dice la Biblia: no destruyáis el templo del Espíritu Santo. Porque el problema de destruir el templo del Espíritu Santo es que, a pesar que el Dios te había dado una cantidad de años para vivir, cuando tú vives mal, entonces tú acortas los días de tu vida y tu propósito puede ser que no lo termine y no llegues nunca a decir lo que dijo Pablo: peleé la carrera, peleé la batalla, he acabado, por lo demás me queda la corona de vida. Entonces la madurez es esa. Yo estoy confiando en el Señor y quiero darle una palabra que la reciba en su espíritu. Usted nació para una temporada como esta. El Señor te habilitó, te formó en el vientre de tu madre. Tu físico, tus dones, tus talentos, las experiencias que has vivido hasta el día de hoy, todo lo que has vivido desde que estabas pequeño, las experiencias buenas, las experiencias malas, hoy se convierten en todo un bagaje, en todo un arsenal que te tiene habilitado con ayuda del Espíritu Santo para hacer cosas gloriosas en una temporada como esta. Hermanos, cuando el mundo está así, nosotros tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba y después regresar aquí abajo con un entendimiento celestial. Pero nos van a llamar locos, ignorante, ridículo, fanático. Y usted no espere la aprobación de la gente. Usted no espere los aplausos de la gente. Los griegos, para los griegos, locura. Para los judíos, o sea, los religiosos, es tropiezo el evangelio. Elevémonos al nivel de... No va a ser fácil. Por eso es que necesitamos estar más unidos que nunca, más conectados que nunca. Porque vendrán momentos en el futuro que el Señor nos dará una palabra. Se la va a dar a usted o me la va a dar a mí y la vamos a compartir. En Colosenses 3:3, donde nos habla que estamos escondidos en Cristo, una de las definiciones de esta palabra escondido es aquel que es tomado y colocado en un lugar donde no puede ser visto ni alcanzado por lo malo. Pero lo malo hace referencia a lo que me aleja o a lo que no está alineado con el propósito de Dios para mi vida. Es decir, que no es lo malo desde mi perspectiva, sino que tiene que ver con los planes de Dios para nosotros, que está muy, muy alineado con lo que estaba compartiendo el pastor. Algo que veo en esta palabra escondido también tiene que ver con una posición espiritual. Es decir, una persona escondida en Cristo es alguien que adopta una posición espiritual. Y el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 3, ¿quién nos puede hacer daño si hacemos el bien?
Yo creo que una de las cosas que necesitamos garantizarnos y que lo declara la Escritura es poder hacer el bien, es poder estar en la perfecta voluntad de Dios. Yo creo que necesitamos tomar las precauciones naturales, pero la precaución más efectiva es nuestra posición espiritual. Y yo creo que es válido en tiempos como los que estamos viviendo es poder meditar un poco en dónde está nuestra fe, en dónde están nuestras convicciones, cómo está fluyendo nuestra vida de fe, porque ese va a ser el verdadero escudo. El verdadero escudo es garantizarnos que Dios esté con nosotros. Y no es que Dios se acerque a nosotros. Yo creo que la Biblia siempre dice, la primera acción también nace en nosotros, acercarnos a Dios para que Él también se acerque a nosotros. Amén. Yo quisiera compartirles el Salmo 119, 114. Mi escudero y mi escudo eres. O sea que cuando estábamos leyendo Colosenses 3:3, fíjese qué interesante lo que dice la palabra, pero dice, estoy escondida con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. ¿Se fijó esa parte de la Biblia que pareciera como que lo repite doblemente? Con Cristo en Dios. Es decir que si Él es mi escudero y mi escudo, estamos siendo doblemente protegidos por Él. Porque si Él habla, dice, en tu palabra he esperado. Y si hay una promesa para nosotros de guardarnos, de protegernos, que su sangre va a marcar nuestras casas para que la tempestad y el mal pase y no acontezca sobre nosotros, ¿cuántos vamos hoy a tomar la decisión de recibir esa palabra? ¿Cuántos vamos a respirar y llenarnos, oxigenarnos de esa fe que mueve montaña? Porque si tuviéramos fe como un granito de mostaza, ¿qué diríamos? Que se mueva la montaña y la montaña se va a remover. Así es que si usted declara que toda montaña en el nombre de Cristo Jesús se remueva, se tiene que remover, no por mi deseo egoísta, sino porque estoy con Cristo, Él vive en mí y en Dios. Amén. Así es que yo los insto y los invito a que permanezcamos con Cristo en Dios y que entendamos hoy que estamos siendo llevados a otro nivel, a otra medida de fe y que esto va a pasar. Esto va a pasar. Y en el tiempo de Dios ya pasó. ¿Y sabe qué? Nosotros los hijos vamos a salir en victoria. Porque Él no viene por una iglesia menos. Él viene por una iglesia gloriosa que resplandece. Y esa somos nosotros, yo y usted. Somos esa iglesia. Y por eso es que dice su palabra. ¿Sabe qué? Dice que debemos de creer en la batalla, en la tribulación, simplemente alaba. Porque cuando el pueblo de Dios alaba, ¿cuántos saben que hemos visto que cómo David alababa, cómo David danzaba, cómo David se tendía sobre el suelo, sobre el piso, por dejar que el Señor siempre se glorificara en él? Nosotros necesitamos tener esa postura que dice Crónicas, si mi pueblo se humillare. Y entonces dice que hay dos formas, tiene que orar y tiene que buscar el rostro de Dios. Y nosotros hoy en esta mañana exactamente eso estamos haciendo. Queremos ver el rostro de Dios. Porque si nosotros entendemos que debemos de orar, pero no solamente orar, vivir, habitar, buscar, anhelar su rostro. Así que yo los invito y los animo. Porque cuando nosotros hagamos eso, cuando Nicaragua haga eso, cuando toda nación se humille delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces nos arrepentimos de nuestras acciones y de nuestros malos caminos, y Él ¿qué? Va a escuchar y va a sanar la tierra. Hay sanidad para las naciones, pero en Cristo. Así es que Dios los bendiga y que esta palabra venga sobre sus corazones y sus casas. Y son anuncios.
que más que temor es levanten la cabeza porque la redención está cerca. Levanten su cabeza porque la venida del Señor está cerca. El gemir de la tierra y de la creación por su redención está cerca. Cuando Cristo venga y venga por su iglesia y después venga y ponga los pies y gobierne y sea declarado el Señor y toda rodilla se doble delante de Él. Pero mientras tanto, hermano, escondámonos. ¿Cómo? Buscando a Dios, poniendo nuestra mirada en las cosas celestiales, despojándonos de todo lo terrenal y diciéndole: Señor, aquí estamos, úsalo.